Una prestigiosa revista científica dedicada a la microbiología, Frontiers in Microbiology, acaba de publicar un trabajo del profesor de la Universidad Pontificia de Comillas sobre cómo se extienden los virus. Se extienden de forma diferente según la región. ¿Por qué? Bueno, ahora se acerca el de la gripe y nos ha parecido muy interesante hablarte de este trabajo. Su autor, como te digo, es el profesor Mario Castro. Además es investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas ICAI. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, enhorabuena por esta publicación, ¿no? Gracias. Su trabajo detalla una metodología matemática que determina si las diferencias en la expansión de un virus en una población u otra se deben a divergencias entre regiones, poblaciones, medidas preventivas o simplemente son fruto del azar. ¿Ese es el objetivo? Sí, efectivamente. Cuando uno habla de una epidemia, uno puede describir la epidemia a muchos niveles. Uno puede hablar, por ejemplo, de una epidemia a nivel de un país, a nivel de una provincia o a nivel de un municipio, por ejemplo. En el caso del ébola, que es el caso particular al que nos hemos centrado, los datos de la Organización Mundial de la Salud se refieren a datos de municipio. Entonces, tradicionalmente, las medidas preventivas o el despliegue de vacunas se basa en una estimación matemática que se lleva utilizando durante décadas, en el que típicamente se estima a cuánta gente infecta cada paciente infectado. Por ejemplo, si ese numerito es un 5, significa que en promedio cada infectado infecta a otros 5. Entonces, el problema que tiene esa metodología es que cuando uno trabaja con números pequeños, y en el caso del ébola, a pesar de que es una enfermedad bastante virulenta, infecta a poca gente, afortunadamente, pues uno puede estar sobreestimando el papel del ruido. Entonces, lo que presentamos aquí es una manera que no es demasiado sencilla todavía, es decir, no está todavía preparada para epidemias con volúmenes muy grandes, porque matemáticamente es costosa. Pero bueno, la metodología lo que pretende es separar esa parte del ruido de la parte que realmente tiene que ver con la enfermedad. Es, digamos, lo que aporta su investigación, su trabajo. Sí, efectivamente. Vamos a dar por hecho, si es que hay que darlo por hecho, o mejor dicho, le pregunto, ¿damos por hecho que los virus se extienden de diferente forma según la región? Hombre, evidentemente los virus tienen una cuestión particular y depende de cada persona, porque en el fondo un virus va dentro de una persona y es la que infecta a otra. Luego ahí hay un factor de variabilidad importante, que es el sistema inmune. Luego está el contacto entre personas. O sea que incluso a nivel, ya no solo a nivel de región, sino a nivel de persona, de contacto individual, pues hay bastante variabilidad. Lo que ocurre en el caso de la gripe, por ejemplo, es que los números son tremendos. Hablamos de miles de personas infectadas. Y al final toda esa pequeña variabilidad pues se suele disipar en lo que podríamos llamar, pues la virulencia de esa cepa particular del virus de la gripe. Si trabajásemos con comunidades muy pequeñas, como pasa con el ébola, por ejemplo, pues en ese caso la variabilidad puede ser más importante que las propiedades características del virus. Entonces, si damos por hecho efectivamente que los virus se extienden de diferentes formas según la región, ¿cuáles son las causas? Las causas para que se extiendan de diferente forma. Pues, por ejemplo, depende mucho del virus y de la sociedad. En una sociedad como la española, por ejemplo, pues un factor muy importante suele ser el clima. Cuando hay cambios abruptos de clima, la humedad relativa, la humedad absoluta suele cambiar también de manera abrupta. Todavía no se entiende bien por qué, pero bueno, se piensa que tiene que ver, por un lado, social. Cuando el tiempo empeora, pues la gente pasa más tiempo en casa y entonces aumentan los contactos persona a persona. Y otro tiene que ver con un aspecto inmunológico. Cuando la humedad cambia abruptamente, las mucosas del cuerpo, típicamente las mucosas nasales y la garganta, también se ven afectadas y eso hace que el virus tenga pues más facilidad para entrar. Profesor, podemos saber hoy con cierta exactitud, saber en qué lugares la intervención es más urgente o en qué regiones la epidemia se torna más virulenta. ¿Se puede saber eso con exactitud a día de hoy? Pues ese es precisamente uno de los mensajes del trabajo, que en realidad uno es sobreconfiado en estos temas y trabajos previos apuntan a que sí, aquí uno puede ser capaz de decidir dónde enviar las vacunas en primer lugar, pero lo que nosotros encontramos es que realmente no. O sea, que la hipótesis más probable es que simplemente uno esté viendo una fluctuación aleatoria y que no por ver unos números a corto plazo muy grandes de infección signifique que la infección va a ser mucho más dura en esa región. O sea que por desgracia no tenemos la manera de verlo. Y es un poco un mal patológico, ¿no?, de la visión moderna de la ciencia. Pensamos que la ciencia va a ser capaz de predecir las cosas con mucha exactitud, pero nos olvidamos de que la vida es compleja, que cuando la física trataba con átomos, pues los átomos la verdad que son bastante obedientes y son fáciles de explicar, pero cuando hablamos de economía o de salud, pues las cosas son un poquito más complicadas. Sí, usted recordará, digo yo que recordará, cuando la ONU invitó a los países a hacer acopio de, no recuerdo ahora mismo qué vacuna para qué enfermedad, y sobraron muchísimas, muchísimas miles, millones de dosis, ¿no?
Sí, de hecho es que en el tema de epidemias también hay factores psicológicos. O sea, cuando se crea un estado de pánico a través de los medios de comunicación, por ejemplo, eso afecta al comportamiento de la gente. O sea que, por eso digo que los sistemas reales son bastante complejos y es difícil llegar a esa promesa, ¿no?, de una ecuación o de una fórmula que nos permita saber mañana quién va a estar enfermo y a quién tenemos que darle la vacuna. O sea que es complicado establecer alguna pauta para saber de antemano qué regiones se verán afectadas por una epidemia. Sí, es bastante complicado. Yo, por ejemplo, cuando le explico esto a mis amigos, yo les hablo del parchís. Si uno observa un par de partidas de parchís, pues en una partida uno puede tener mala suerte y no saca nunca un 5 y se pasa 10 turnos en la casa, ¿vale? Y eso puede ser el equipo rojo. Y en otro tablero completamente distinto, pues podría ser el equipo azul. Cuando uno observa los dos, uno podría decir, bueno, pues hay que intervenir con vacunas rojas o hay que intervenir con vacunas azules. Pero en realidad la partida parchís es la misma. No conocemos las reglas bien simplemente observando un par de partidas. ¿Esta puede ser, doctor, la asignatura pendiente dentro de la microbiología o de la epidemiología? Bueno, yo creo que este tipo de problemas hay que tratarlos a muchos niveles. Está a nivel de la microbiología, que es donde hay que entender mejor el funcionamiento de los virus y cómo se propagan. Y luego a nivel también de la epidemiología, o sea, entender las causas sociales, pero también el análisis de la información. Es un poco lo que estamos haciendo en este trabajo, tratar a ver cómo esa información que proporciona la OMS se puede utilizar de una manera constructiva. Por ejemplo, mencionábamos la gripe que ya está aquí, ya debe estar entrando, ¿no? No sé si, pues si ustedes... es un tema también, sí, es un tema muy interesante, porque realmente no se sabe cuándo entra, y de hecho también, debido a que los números al principio son pequeños, a veces hay una fluctuación. Y bueno, si uno pudiese hacer el experimento 2 veces, que no podemos hacerlo porque solo tenemos una vida, pues a veces la misma cepa, la misma sociedad, las mismas condiciones, en un caso tardaría 3 semanas en aparecer y en el otro 1 semana o unos pocos días. Entonces, cuando estamos hablando de unas pocas introducciones, o sea, de poca gente infectada, bueno, pues esa variabilidad es tremenda. Y a veces, por desgracia, la variabilidad se amplifica y es lo que hace que este tipo de problemas sean tan complejos. De hecho, recuerdo, hay un grupo en el que trabaja gente de Islas Baleares, un grupo bastante grande internacional, que tienen un modelo muy complejo de la propagación de la gripe. Incluso intentan correlacionar datos de vuelos aéreos, traslados en tren, número de contactos, número de horas que pasa la gente en casa en función del clima. Y a pesar de toda esa información, bueno, pues es bastante costoso hacer una buena predicción. O sea que todavía estamos bastante lejos de tener ese punto en el que podamos decir, bueno, el 3 de octubre va a empezar la gripe. Bueno, lo que sabemos ahora es que llegará. Sí, eso seguro. Eso es lo único que se sabe, ¿no? Porque a estas alturas del año acaba de comenzar el mes de octubre. ¿Se sabe algo de ella? Que yo sepa no, pero vamos, estamos justo cuando todos los años se produce la entrada. Y de hecho, el tener un septiembre caluroso hace que probablemente tengamos un octubre frío y son esos cambios abruptos de temperatura los que suelen empujar el virus de la gripe. Profesor Mario Castro, muy interesante hablar con usted. Gracias por atendernos e insisto, felicidades por esa publicación. Muchas gracias por su llamada. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Despierta Aragón.